segunda práctica y vamos a ver un poco sobre lesiones irreversibles. ¿Okay? Con el doctor Mario vimos o vieron lo que son lesiones reversibles, todas aquellas lesiones, o sea, cuando estamos hablando de una cosa son las lesiones y otra son los cambios, ¿sí o no? Y los cambios los vamos a ver más adelante. Cambio, por ejemplo, si ella tiene frío, ¿qué haces cuando tienes frío? Te abrigas. Cuando tienes calor, sacas el abrigo, ¿no? Entonces, ¿qué? Te adaptas a cambios adaptativos. Lesiones son, tú te cortas, es una lesión irreversible o irreversible. Reversible. Si te cae en un puente, depende. Son de 30 metros, es irreversible. Igual, son lesiones, ¿sí? Es lo mismo, es la misma idea, pero a nivel celular. Lo que hemos visto son lesiones reversibles en las células, por el doctor Mayo. O sea, son lesiones que si tú quitas la noxa, la célula se puede reparar, ¿sí o no? Como el cambio de la esteatosis hepática. Si dejas de comer grasa, haces una dieta adecuada, ¿no? Una alimentación adecuada, tu hígado se va a reparar. No sucede nada. Pero las lesiones irreversibles, aquí, igual como te lanzas tú de un edificio de 20 pisos, es irreversible. Miren, tenemos un pulmón con un nódulo acá de color queso, parece un queso, ¿no? Parece queso. Miren acá, tengo acá una zona, miren acá, necrótica. Todo está ok, músculo, hey, ya sé qué pasó. Ya no es igual. Igual acá, ¿qué es esto? Cerebro, toda esta zona cambia. ¿Qué habrá pasado? Oh, este pie. Ese pie, ¿ustedes creen que vuelva otra vez a ser normal? No, ya pasó ese punto de ser irreversible. Lo mismo sucede, digamos, por ejemplo, es como la respiración. Aguantan su respiración, sí. Y vuelven a respirar y no pasó nada. Pero aguanten a ver 5 o 6 minutos. Ya no regresan, se van a ver una luz, una luz que los llama. Ya no regresan. Es lo mismo, este pie ya pasó ese umbral de lo irreversible. Estamos viendo acá una necrosis, una muerte del tejido, un absceso en el cerebro, un tumor, una necrosis a nivel pulmonar, y este pie lo que conocemos comúnmente como gangrena. Entonces, acá hablamos de muerte celular, ¿sí? Es la misma idea, si no se confundan, es la misma idea de lesión, sino que a nivel celular. Cuando hablamos, si yo me lanzo de un edificio de 20 capas, me muero. Lo mismo que con una célula, de muerte celular. Entonces, existen dos tipos fundamentales de muerte celular. La necrosis, que siempre es patológica, y la apoptosis, que no siempre es patológica. Dígame un caso en donde la apoptosis es fisiológica. En la embriogénesis hay una apoptosis que es fisiológica. Y la apoptosis patológica puede ser cuando hay un proceso inflamatorio, por ejemplo en el hígado, en la piel, se comienzan a formar, irrita o daña las células y las induce a muerte celular, apoptosis. La apoptosis no siempre es patológica y la necrosis siempre es patológica. Se diferencian en su morfología y en algunas enfermedades de fisiología. La necrosis se ve diferente que la apoptosis morfológicamente y los mecanismos son diferentes. Eso ya lo han visto seguro en las partes de teoría. No me voy a meter ahí los mecanismos de las lipasas, de las caspasas, perdón, hay una serie de líneas por donde se van las muertes celulares. Entonces, la gangrena, por ejemplo, es un estado final. Ahí hemos visto un piecito. ¿Qué es la gangrena? Hay que revisar unos términos. La gangrena es un estado final de un proceso de isquemia severo. O sea, es una necrosis coagulativa o liquefactiva. Coagulativa. Empieza por un proceso coagulativo, una necrosis coagulativa, donde hay muerte celular y con destrucción parcial o total del aporte de la sangre. Se produce por la isquemia y sobre esa área se infecta, es una mezcla, empieza como necrosis, ¿sí? Empieza como una necrosis coagulativa y esa necrosis coagulativa se infecta y termina siendo una mezcla liquefactiva con coagulativa. Es una evolución de necrosis condicionada por ciertos genes, ¿no? Es una forma especial de necrosis. Por eso que en sus libros hablamos de dos tipos de necrosis, la necrosis coagulativa y la necrosis
El resto de necrosis son simplemente variantes o formas de presentación. Por eso es que la gangrena al final no es sino una mezcla de necrosis coagulativa asociada a una necrosis licuefactiva. ¿Sí? ¿Quedó claro? Es eso, nada más. Gangrena gaseosa, forma burbujas, húmeda, como lo ven, edematoso, seca, como pueden ver, la gangrena. Muy bien, acá tenemos, miren, ¿qué órgano es este? Músculo esquelético, cardíaco, ¿qué es? Liso, esquelético. Vamos a ver. Pero lo bueno es que, la otra pregunta, ¿ustedes ven que tiene núcleo? No. Y si no tiene núcleo, ¿la célula está viva o está muerta? Si ustedes están sin cabeza, ¿qué le voy a decir? No, debe estar vivo o no. No, pues ni loco, ya he dicho que está sin cabeza, está muerto. La célula no tiene núcleo, ¿ven núcleo? ¿La célula está viva o está muerta? Muerta. Listo. ¿Ustedes pueden reconocer que ha sido fibra muscular? Sí. Si yo puedo reconocer, si la célula está muerta, si el tejido está muerto y yo puedo reconocer de dónde vino o tiene algunas características de su origen, entonces es una necrosis coagulativa. Entonces es una necrosis isquémica de un músculo cardíaco. Entonces estamos viendo un infarto, ¿no? Un infarto de miocardio. Miren, necrosis coagulativa. Componente inflamatorio, ¿se acuerdan de inflamación? ¿Sí? La presencia de necrosis es una noxa en sí. Y si hay una noxa, la primera respuesta a una noxa, ¿cuál es? La primera respuesta a una noxa, ¿cuál es? Inflamación. Por eso que nosotros encontramos acá infiltrado inflamatorio agudo. Entonces, ¿es un infarto antiguo o un infarto reciente? Reciente, ¿ven? ¿Y cómo saben? ¿Le han preguntado al paciente? No, la lámina me lo dice. Por eso estudian medicina, ¿sí? Por eso estudian patología, por eso estudian histología, para poder saber, ¿eh? Yo no les puedo engañar. No, al alumno no, ese es antiguo. No, doctor, ahí infiltrado inflamatorio agudo. No puede ser antiguo. Ya no les puedo engañar, ¿ya ven? Por eso es importante el conocimiento. Ya salen de la oscuridad, salen de la Edad Media. Miren, un infarto, ¿sí? Pero un miocardio, y acá tenemos esta zona diferente. Pero este ya no es necrosis, es más bien tejido conectivo. ¿Es un infarto antiguo o es un infarto nuevo? Antiguo. Entonces el paciente sobrevivió al infarto, ¿sí? Y murió después por otras causas. Cuando le hacen la necropsia resulta que tiene esta cicatriz. Ah, señora, ¿y algún momento su esposo tuvo un infarto? Ah, sí, doctor, hace 10 años. Ah, ¿cómo sabe, doctor? ¿Usted es mago? No, ahí está la fibrosis. ¿Ve? Infarto antiguo, tejido conectivo fibrótico, más tejido conectivo. Es un infarto, es una zona infartada que está tratando de repararse. Todavía está fresquito este infarto, todavía medio que ya todavía está medio, no tan antiguo, porque tengo tejido de granulación. Ya han hecho esa clase con el doctor Mario, creo que el viernes pasado. Entonces es una reacción irreversible, una necrosis coagulativa. ¿Qué diagnóstico? Un infarto de miocardio. ¿En qué órgano? En el corazón. ¿Sí? ¿Claro? ¿Preciso? Muy bien. ¿Qué ven acá? ¿Qué órgano es este? Riñón. ¿Por qué riñón? Por el glomerulito que ven acá. Muy bien. Y estos son los túbulos. La pregunta, ¿este riñón, este glomérulo y estos túbulos tienen núcleo? ¿Están vivos o están muertos? ¿Ah? ¿Están vivos o están muertos? Muertos, hay una muerte celular. ¿Ustedes reconocen que es riñón? Entonces, ¿qué tipo de necrosis es? Coagulativa. Muy bien. Ahora les pregunto, ya están en patología, ya llevan acá 4, 5, 6, 7, 8 años acá en medicina. Alguna base deben de tener. ¿Por qué este riñoncito ha tenido necrosis coagulativa? ¿Por qué creen? ¿Por qué puede ser? ¿Ah? ¿Cómo? Hipertensión. Claro, es isquemia, pero ¿por qué ha hecho isquemia? ¿Por obstrucción de qué? De las arterias de los túbulos, de las caries.
¿Qué? Pero los cálices tienen que ver más con la filtración. Una estenosis de la arteria renal. Perfecto, ya ves. Una estenosis de la arteria renal. Otra causa. Estamos en patología, ya ven cómo van avanzando y tienen que usar sus neuronitas, ya tienen que despertarlas ya. Ya no solamente comer, ahora tienen que procesar la información. Y así ustedes tienen que hacer cada vez que revisen un paciente y tienen 20 minutos para ver hacer ese análisis. ¿Qué más? ¿Por qué tiene este paciente por qué ha hecho esta necrosis? ¿Ah? Un tromboembolismo, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué más puede ser? Una hemorragia masiva, de repente lo atropellaron y comienza a sangrar, de repente, o se lesiona la femoral, toda la sangre se va por ahí, que va a llegar un momento en que ya no llega nada al riñón. Isquemia por hipovolemia, ¿sí? ¿Qué más? Un aneurisma roto, una hipovolemia. ¿Ya ves cómo van saliendo? ¿Sí? ¿Ven? ¿Qué más? Sigan peleando todo, digan lo que se les ocurra. Es mejor que sea fuga de ideas. Lo mismo, una hipovolemia. Perfecto. ¿Qué más? Una ICC, un paciente con una ICC grave. ¿Ah? ¿Un paciente con ICC grave? ¿El paciente con insuficiencia cardíaca congestiva tiene buen bombeo de corazón? No. ¿Bombea bien hacia el riñón? No. ¿Disminuye la perfusión? Entonces de repente tiene un ICC y además está deshidratado. Peor. Y peor si tiene un problema respiratorio. O sea, esa sangre está mal oxigenada y no va a bombear. Insuficiencia renal aguda, necrosis tubular aguda. ¿Sí? ¿Ven? ¿Y ustedes lo conocen al paciente? Bueno, hemos tenido 6, 7 patologías que han sacado de esa lámina. Bla, rápido. Y seguro ha tenido una hemorragia. Sí, doctor, ¿cómo sabe? Es brujo. No, brujo, si la lámina está ahí. Para eso estudia medicina. Esas son las posibles causas. ¿Estamos en lo correcto o no? Sí. ¿Es así más interesante la medicina? Sí. Así tienen que estudiar. Ojalá que cuando venga el pato 2 no los vea una vez memorizando. A ver, pato, memorice. Tienen que procesar la información. Entonces, esta es una necrosis coagulativa. Una necrosis coagulativa. Pueden ser todas esas causas que ustedes han mencionado. Lo mismo, como ya pueden ver, solamente vemos las sombras nada más del glomérulo, de los túbulos, las sombritas. Una necrosis de tipo coagulativa, isquemia. Necrosis coagulativa, necrosis tubular aguda. En este caso, el órgano es el riñón. Aquí, este es un apéndice secal, ¿sí? Un apéndice secal. La pregunta es, ¿ustedes reconocen la estructura del apéndice? ¿Reconocen ahí que hay una mucosa? ¿Pueden reconocer ahí que hay una mucosa, una muscular, una serosa? ¿Pueden reconocer? No. Muy bien. Entonces no puedo reconocer nada. Es un material amorfo, rosado. Ese material amorfo, rosado, es necrosis. Todo lo que hemos visto anterior se ve rosado, ¿sí o no? Un material amorfo, rosado, es necrosis. Si yo puedo distinguir las células, el origen del tejido, es una necrosis coagulativa. Si yo no la puedo reconocer, es una necrosis licuefactiva, producto de las enzimas. Y acá vemos una necrosis licuefactiva, ¿ven? No veo, solamente veo un material rosado, amorfo. Todo el tejido se licuó, licuefactiva. Hay área de hemorragia por vasitos que hay, se rompen las paredes de los vasos y sale la sangre y forma una necrosis. ¿Sí? Necrosis coagulativa, necrosis licuefactiva, necrosis licuefactiva. No puedo ver yo. ¿Ven? Color rosado amorfo es una necrosis licuefactiva. Necrosis licuefactiva, acá algo se salvó. Un severo infiltrado inflamatorio. Todo ese que ven como puntitos es una inflamación aguda. Es inflamación aguda y en el fondo es la necrosis. ¿Ve? Todo este rosado que ven al fondo es necrosis y todo este componente es inflamación aguda, neutrófilos, ¿ok? Si es un apéndice y hay inflamación aguda, ¿qué será? Apendicitis aguda.
apendicitis aguda. Es una lesión irreversible, una necrosis liquefactiva, apendicitis aguda, apéndice secal. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Vieron la diferencia entre una necrosis? ¿Cómo se ve una necrosis liquefactiva y una coagulativa? Acá, miren qué órgano es. ¿Seguro van a dar? ¿Pueden dar? Vamos avanzando. No se ve normal, estamos en patología, no es un órgano, no se ve normal, una histología normal, se ven como acinos, ¿sí? Medio acinitos, debe ser una glándula. Pero lo que me interesa es que sí, está distorsionado, pero aparece, mira acá, una necrosis, un material amorfo, pero ya no lo veo rosado. ¿De qué color lo veo? Morado, blanquecino, ¿no? Sí. Morado es, ¿no? ¿O estoy mal yo? Está en el límite ya, bien, morado. Interesante, todas las necrosis que hemos visto hasta ahorita han sido rosadas. Ahora vemos una necrosis de tipo basofílica. Y justo en el órgano que se llama el páncreas. Y miren, la necrosis no está en el páncreas en sí, sino está en la grasa, en el tejido adiposo. Hola, buenas tardes. Entonces vemos una necrosis de color basofílico. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué la necrosis grasa o la necrosis enzimática se ve de color basofílico? ¿Sí? Se ve basofílico. Ese color se ve basofílico. ¿Ve? Azulino. ¿Por qué se ve así? Revisen. ¿Y por qué la otra necrosis se ve de ese color eosinofílico? Revisen. Otra pregunta, ¿solamente necrosis grasa se ve en el páncreas o puede haber en otro lugar? Es frecuente también ver necrosis grasa en mama, por ejemplo, ¿no? Por ahí un enamorado efusivo, un mordisco y ya le hizo daño, ¿sí o no? Una anoxia, un traumatismo, muerte celular, necrosis grasa. ¿Por qué se ve azulino? Necrosis grasa. Azulino, azul. ¿Por qué? Puede ser pregunta de del examen de la otra semana. ¿Por qué se ve azulino? ¿Por qué se ve azul la necrosis grasa? ¿Sí? Ya les pregunté, y si salen mal, ya no tienen perdón. Necrosis enzimática o necrosis grasa también, pancreatitis aguda, páncreas. ¿Se entendió? ¿Sí? Estamos muy bien. Acá tenemos un órgano, ¿se puede reconocer? ¿Lo pueden reconocer? ¿Sí? ¿No? Todo esto es el órgano, lo que queda del órgano, y este es todo lo que queda de parte del órgano, aquí también. Y acá desaparece el órgano, entonces acá se ve un material rosado, amorfo. ¿Cómo se llama eso? Necrosis. Se ve medio pálido, un rosado medio pálido. Entonces el órgano, como pueden ver acá, se ve como un panal de abeja, ¿ven? Como un panalcito. Entonces estos quiero hacer recordar que son alveolos. Estamos alveolos, pulmón. Y en ese pulmón tenemos esta zona de necrosis, una necrosis pálida, que nosotros desde el punto de vista microscópico le decimos de aspecto gaseoso. Miren, necrosis, pulmón, 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 ¿sí? Y acá, necrosis, necrosis, necrosis. Necrosis. No hay nada, es un tejido rosado, amorfo, no hay células, es una necrosis, un tejido, necrosis de tipo gaseosa. Y cuando yo comienzo a ver la necrosis gaseosa, y cuando yo comienzo a acercarme, comienzo a ver unas células multinucleadas y comienzo a ver histiocitos epitelioides. Cuando yo veo histiocitos epitelioides, es una inflamación ¿de qué tipo? Aguda, crónica inespecífica o crónica granulomatosa. Histiocitos epitelioides, cuando veo células multinucleadas, ¿se acuerdan? Cuando se activan, pero él no puede, tiene que juntarse con todos sus amigos. ¿Cómo se llama eso? Inflamación granulomatosa, es una inflamación crónica granulomatosa. Y cuando ustedes ven una inflamación crónica granulomatosa, ¿qué enfermedades pueden ser en el Perú? Tubérculos. En segundo lugar, tubérculos. Y en tercer lugar, tubérculos. Después, leishmania, hongos, citoplasmosis, arañazo del gato, cuerpo extraño, puede ser varias causas. Pero aquí, tubérculos. Y acá tengo células multinucleadas.
¿No es muy bien? Necrosis gaseosa. Pero para cuestiones de la práctica de hoy día solamente nos interesa saber la necrosis. ¿Sí? Ya en la práctica siguiente, cuando hablen de inflamación, seguro hablarán ya de procesos inflamatorios granulomatosos. Necrosis gaseosa. En el pulmón. Necrosis gaseosa, reacción granulomatosa, que está en portugués, porque algunos parece que en español salen jalados. Vamos a ver si en portugués salen aprobados. Acá tenemos célula multinucleada, llamada célula gigante de Langham, ¿ya? Y células epitelioides. Entonces, una lesión irreversible, en este caso es una necrosis gaseosa, una tuberculosis pulmonar, el órgano es el pulmón. Miren, ¿qué órgano es este? Este es un ganglio linfático, pero no es un ganglio normal, porque estamos en patología. Entonces estamos en patología, es un ganglio, acá se ven los linfocitos y todo está ok, la corteza, todo estamos ok, pero aparecen nódulos, vamos a describirlos, son nódulos con un centro de necrosis, con histiocitos epitelioides aquí, con un borde de linfocitos y un collarete de fibroblastos. ¿Cómo se llama eso? Y forma tumores, forma omas. ¿Cómo se llama? Vamos a describirlo. Vemos que este ganglio tiene estas tumoraciones, bastantes tumoraciones. Estas tumoraciones, o sea, omas, tienen necrosis en el centro, histiocitos epitelioides en la parte periférica, más hacia afuera linfocitos y más afuera fibroblastos. ¿Cómo se llama eso? Y termina en oma. ¿Qué tipo de inflamación es esta? Si es histiocitos epitelioides. Granuloma. Entonces lo que estamos viendo es un granulomas. Son granulomas de un proceso inflamatorio crónico granulomatoso. Si estamos en el Perú, ¿qué pensaríamos? Tuberculosis. Nada más. Yo veo esa imagen y yo digo, este paciente debe tener tuberculosis. Así sencillo. Lo más probable. Me la juego, ¿sí o no? Juega el Real Madrid versus los Caimanes de acá de... Aquí la apuestas. Aquí le va 99.9. Ya, igualito, pues. Igualito, es así. Así tiene que manejar la medicina, ¿sí o no? Bueno, no vas a empezar, oye, ¿no será esta una enfermedad de la fiebre Q de las montañas rocosas? Pues no sea malo, ¿sí o no? ¿Estamos acá? No, oye, ¿no será una sarcoidosis? Esta sarcoidosis es por descarte y es lo último que debes de pensar. Primero lo piensas, tuberculosis. Tienes que pedir eso. Entonces, yo solamente veo ahí granulomas, ganglio. Ah, este paciente tiene adenopatías y ya está infectado, está comprometiendo ganglio. Y vemos lo mismo, necrosis de tipo gaseosa con estas células en forma de herradura. ¿Cómo se llama? Pero son células multinucleadas en forma de herradura. Langham, células de tipo Langham, células epitelioides, y acá tenemos el infiltrado. Entonces tenemos, más células de Langham, histiocitos epitelioides y necrosis de tipo gaseoso. Epitelioides y necrosis de tipo gaseoso. Es una necrosis gaseosa, adenitis, inflamación del ganglio linfático, puede ser una linfadenopatía, linfadenitis, o adenitis también se puede ser tuberculosa, ganglio linfático. Una tuberculosis de ganglio linfático también puede ser, es lo que hemos visto. Muy bien, y para terminar esta parte, ya más o menos un poco lo vieron con el doctor Mario, la célula, cuando entra en necrosis, puede tener algunas vías y puede manifestarse de maneras diferentes su muerte celular, como vemos acá, ¿no? Entonces puede entrar hacia una cariorexis, ¿sí? Se fragmenta el núcleo. Pignosis, el núcleo se hace pequeñito. O cariolisis, ¿no? La cromatina se hace disuelta, media fantasmal. Pignosis, el núcleo se hace pignótico, chiquito, como lo que vimos en los Papanicolau, chiquititos, los núcleos son pignóticos y van muriendo y desaparecen. Cariorexis, el núcleo se fragmenta, el núcleo fragmentado, el núcleo se fragmenta, cariorexis.
o vemos una sombra de lo que fue el núcleo, cariolisis. Una sombra de lo que fue el núcleo, cariolisis. Diferencias entre necrosis y apoptosis. Vemos acá algunas diferencias entre necrosis y apoptosis. Aquí vemos, miren la característica de la necrosis. ¿Qué pasa con el núcleo? Puede pasar se va hacia una pignosis, se va hacia una cariorexis y continúa una cariolisis. Eso es lo que vamos a encontrar. En cambio, la apoptosis es diferente. La morfología de la apoptosis es diferente. Y como hemos dicho, la apoptosis puede ser fisiológica o patológica. Entonces, lo que vamos a ver generalmente son procesos patológicos. Entonces, vemos acá, miren los hepatocitos, todo ok, gorditos, cuadraditos, ¿no? Cúbico la célula. ¿Y qué pasa? Por X motivos, ya sea por un efecto viral o por una inflamación, lo que pasa es que el núcleo comienza, la célula se muere, se activan unas vías determinadas y el núcleo se arruga el núcleo. ¿Lo ven el núcleo? En vez de estar gordito, se chupa, se arruga. Esa es una apoptosis, que en algunos órganos recibe, esas células apoptóticas reciben un nombre específico. En el caso del hígado se llaman cuerpos de Consilman. Puede ser pregunta del examen, del parcial. Los cuerpos de Consilman son células apoptóticas, células de la inflamación aguda. Ya salió un montón de preguntas. Ya no les digo más alternativas, pues es un estudio. ¿Sí? ¿Qué son los cuerpos consilman? Son células apoptóticas en una lesión hepática. Otro más, miren, se arruga en la célula. El hepatocito que es acá con un núcleo bien activo, se chupa. Se ve como un núcleo chupado. Lo mismo sucede en la piel. Cuando hay un proceso inflamatorio, una dermatitis severa, ¿qué pasa? La inflamación, ¿se acuerda de dermatitis? Es la inflamación de la piel. En un proceso inflamatorio se liberan citocinas. Sí. ¿Esas citocinas pueden ser dañinas? Sí. Entonces comienzan a dañar los queratinocitos, ¡plum!, y lo matan y se muere. ¿Y qué pasa? No como necrosis, sino como apoptosis. Se chupa el núcleo. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Todo arrugadito, ¿ven? Se chupa. Y el citoplasma se concentra, se hace más rosado. Eso es un queratinocito apoptótico, que en la piel recibe el nombre de cuerpo de Sivald. En la piel, esa célula apoptótica recibe el nombre de cuerpo de Sivald. Y muy bien, eso es lo que hemos visto, lesiones irreversibles, ¿sí? Necrosis y apoptosis. ¿Se entendió? Necrosis licuefactiva y coagulativa. El resto de necrosis, gangrena, gaseosa, grasa, son variantes de las demás. ¿Se entendió? ¿Seguro?